Con todos, todas. Buenas. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás, Luchito? No Bien, se te amigo, ve. ¿me escuchas bien ahí? Sí se te escucha, pero no se te ve. Yo te escucho, pero tampoco te veo. Eso. A ver, déjame ver. ¿Qué será ahí? Ahí estamos. ¿Necesito algún tema de cámaras, tal vez? A ver por acá. Ya. Pero me dicen que sí nos pueden ver. De nuevo. Gus, Amigo, ¿qué tal? Bueno, dicen que sí se nos ve y se nos escucha. Yo no te veo, pero... yo tampoco te pero te veo. escucho. Ajá. Pero dicen que sí. Bueno, Esperemos un ratito a ver si alguien más se conecta. ¿qué tal? ¿Qué tal la noche? Todo bien, amigo. Todo bien, todo bien. Por aquí compartiendo un poquito con las otras Para compartir. personas. ¿Cómo puedo hacer para compartir? Ya te envío el enlace, ¿ya? De un amigo, gracias. Ya, vete a compartir en el WhatsApp. Ya, espérame, voy a compartir ahorita. Sí, compartamos nomás. Veamos si alguien más se nos conecta. Buenas noches con todas las personas que están conectando. Vamos a esperar unos momentitos antes de empezar. Ya, ahí estamos, Gus. Perfecto. Igual te van conectando más personas. Lo que quisiera es verte, pero ya nada. Sí, vas a tener que hacerle así oscuro. Ya, ya voy a ¿Por qué pegar no? una No, foto y no. voy a pegar tu fotografía en la parte de arriba. Eso. Esa es una buena. Me dicen que no se te escucha, amigo. Ah, ¿no se me escucha? Ajá, si me avisan desde controles. Ya. Capaz me acerco más, ahí se me escuchará. O sea, yo sí te escucho bien, la verdad. Pero las Ya. personas que comentan acá no. Tal vez los que están conectados, veo algunas personas. Ah, David Villalba, ve. Saludos. Arturo, también le veo aquí. La Changa. Natán, ve, el Alejo. Saludos Alejo, a los ¿cómo vas, amigos. amigo?
Saludos a todos los amigos por conectarse en esta noche de tertulia para hablar un poco sobre esta influencia, esta posible influencia extraterrestre en la cultura humana. Qué chévere el tema, ¿no, Gus? Sí, muy interesante, la verdad. Eh, en realidad es un tema que nos apasiona mucho y en el anterior live tuvimos, pues, en realidad una gran audiencia. En Spotify también tenemos. El Alejo pone saludos terraplanistas. En realidad, ya vamos a hablar en contra de ellos un poquito, que siempre lo hacemos, ¿no? Siempre le Sí, damos duro a los terraplanistas. saludos desde el lado oscuro de la Tierra. Ajá. Ya, muy bien. Entonces, podemos empezar ya. Luchito, ¿te Vale. parece? A pesar Y de en que no honor te al veo. tiempo, yo tampoco. Sí, no sé qué fue lo que pasó. Tal vez, amigo, no sé si te desconectas y entras de nuevo, por si acaso, una última vez. No sé qué opinas. Sí, voy a hacerlo para ver si nos vemos ahí ya. Espérame un ratito. Ya, dale. Ahorita entro y salgo. Sí. Personas esperan un ratito. Estamos con esos problemas técnicos. Qué raro, justo cuando vamos a hablar de extraterrestres hay problemas técnicos. Curioso. Hola, Jime, buenas. También se unió por ahí. Hola, Ishkal. Ve, ahí te veo. Ahí ya me ves, al menos tú. ¿No, no me ves tú? No, no sé ¿Qué será? te veo. Bueno, Pero te voy a ver desde la compu. ya, de una. Entonces, vamos a ver. Ahí ya puedes hacer tus capturas, ¿no? Eso sí. Sí, amigo, yo todavía sigo sin verte, pero te puedo ver acá ya en la computadora. ¿Sí? Bacán. Entonces, creo que en honor al tiempo podemos ya empezar. Nuevamente, buenas noches con todos, con todas las personas que nos están viendo. Bienvenidos a este segundo live de este 2024 de Divulga Latam, junto con el Luchito Maldonado, en el cual vamos a tratar un tema súper interesante, que es el tema de los extraterrestres y su posible influencia en la sociedad humana. Por acá dice, los extraterrestres serán hinchas del ídolo o del MLE. De la liga, de serio. De Liga pueden ser, sí. Ese de Alguna la liga. vez MLE se dijeron que eran los extraterrestres, ¿no? Hace mucho tiempo atrás. Lo dijeron alguna vez. Bueno, entonces vamos a comenzar este en vivo. No sin antes comentarles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Luchito, si nos comentas tus redes para que te sigan. Claro que sí, Gus, muchas gracias. Bueno, estamos colaborando con Divulga Latam.
a través de docencia e innovación. Entonces, pueden seguir esta red que manejo hace algunos años, Docencia e Innovación, en Facebook, y ahí pues van a ver algunas publicaciones relacionadas a la temática educativa desde una perspectiva innovadora, y mi página personal, Luis Maldonado, para seguir también algunos elementos educativos que suelo compartir ahí, además de mi LinkedIn, donde también hago publicaciones diarias sobre temas educativos. Entonces, pueden seguirme ahí y pues siempre en pro de la educación, querido doctor Gu. Buenísimo. No se olviden, también pueden seguir como @divulgalatán en todas mis redes sociales. Está bien, Spotify, YouTube, ¿qué más hay? Facebook, Instagram, TikTok, todas esas redes me pueden seguir como @divulgalatán. Permítanme comentarles algo. Nosotros el anterior en vivo que lo hicimos con el Luchito, acerca de las conspiraciones, hablamos de la Cueva de los Tallos y del Tesoro de Atahualpa, estuvo en el top 20 de los podcasts de ciencia más escuchados en febrero en Spotify. La rompimos, Lucho. La rompimos, Súper amigo. increíble. Ajá. La verdad fue La un verdad live la increíble rompimos. para empezar el año. Dimos datos súper interesantes sobre la Cueva de los Tallos. Les dimos el mapa del Tesoro de Atahualpa también. Y pues, qué genial que estos lives sigan fluyendo y que a la gente les siga interesando. Así es, amigo. Entonces, nuevamente gracias por acolitar en estas locuras de hacer los en vivos, porque ves, ya la rompimos y este podcast la vamos a romper también. Entonces te invito, siempre hacemos tertulia con vinito, ya sabes. Entonces, brindemos Salud, amigo, por la ciencia, por la educación y por los extraterrestres también esta por noche. los Salud. extraterrestres. Salud, amigo. Muy bien. Dicho esto, creo que ahora sí ya podemos empezar. Y Luchito, ¿qué les tenemos? Bueno, doctor Gu, esta noche hablaremos un poco sobre la posible influencia extraterrestre en la cultura humana y sobre todo en el ámbito de las construcciones. Se ha hablado ampliamente a lo largo de los años de que efectivamente los seres humanos hemos tenido una influencia extraterrestre permanente, y para algunos la seguimos teniendo hasta el día de hoy, donde se menciona incluso la existencia de seres como los reptilianos, por ejemplo, que habitan diversas culturas y las esferas más altas de poder, y que a través de estos seres, pues básicamente se genera una suerte de dominio en el planeta. Entonces, eso es lo que tenemos esta noche, y queremos hablar sobre todo sobre algunas construcciones y cosas interesantes que en América y en varias partes del mundo pues son muy interesantes, muy grandiosas, y que probablemente tengan esa influencia extraterrestre. Así es, entonces, ¿te parece si empezamos? Vamos a empezar con la más antigua, la más común de influencia extraterrestre, que obviamente son las pirámides de Egipto. ¿Sí? Todos conocemos esta historia, esta leyenda de que las pirámides fueron construidas, que acolitaron los extraterrestres. Y hay muchísimas cosas en que basarse esta teoría. Una de ellas, la perfección con la que fueron construidas. Yo hablaba con un arquitecto la otra vez y me explicaba un poco que cuando los arquitectos o ingenieros civil, lo que fuere, están construyendo, digamos, un edificio, ellos siempre tienen un margen de error de 1 metro, ¿sí? Tienen un margencito de error de 1 metro. Cuando van a apilar pisos o cuando están poniendo las bases, es como normal, digamos, es como completamente normal que te pases 1 metro. Lucho y amigos, las pirámides y amigas, las pirámides de Egipto tienen un
margen de error de 1 centímetro. Si un arquitecto jamás, ni el mejor arquitecto lo ha hecho. 1 centímetro de margen de error entre apilar una piedra con la otra. Apenas 1 centímetro. Hablamos de piedras que pesan, algunas de ellas, las más grandes, 10, 15, 20 toneladas. Hablamos de que el tipo de estas piedras estaban a 20 kilómetros de las pirámides que tenían que cruzar el río Nilo. La pregunta es cómo lo hicieron. Dejen en la cajita de comentarios cómo creen ustedes que hicieron los egipcios para transportar piedras de 20 toneladas, apilarla una sobre la otra y tener un margen de error apenas del 1%. ¿Qué opinas de eso, Lucho? 1%. Bueno, pues Gus, realmente es algo increíble primero, ¿no? Hablamos de piedras de muchas toneladas, hablamos de mucho tamaño, mucho peso y al mismo tiempo de mucha distancia. Entonces son elementos que van complejizando un poco el tema. Y claro, por ese motivo, pues se ha mencionado de que eh, hace muchísimo tiempo, hace miles de años, el ser humano ha tenido esta influencia extraterrestre apoyada con la tecnología moderna que ellos se supone que manejan, ¿no? Claro que evidentemente esto se contrasta con elementos científicos que nosotros manejamos siempre, Gus. Y por ejemplo, se ha hablado primero para el tema del transporte por el río Nilo, pues de grandes embarcaciones de balsas, luego se ha hablado de, ¿sí? Se habla de rieles que funcionaban también con el uso de agua para generar, digamos, lodo y a través de ese lodo lograr transportar. Y luego se habla de esta utilización de rampas para, a través de esas rampas que iban por el costado, ir subiendo estas piedras. Y a lo largo de más de 20 años, pues finalmente lograr construir esto. Se sabe también mediante estudios científicos que las personas que construyeron las pirámides de Egipto no eran personas esclavizadas como se solía pensar, sino que eran trabajadores que tenían campamentos alrededor de estas pirámides y básicamente habitaban este lugar, trabajaban ahí y de esa manera se construyeron. Sin embargo, pues no se ha esclarecido completamente toda la verdad de las pirámides, tomando en cuenta que hay cosas que no se sabe bien. Por ejemplo, el corte de las piedras. Estamos hablando de la edad de bronce, no estamos hablando de la edad de hierro, estamos hablando de una etapa muy antigua donde se construyeron las primeras pirámides y donde nos preguntamos cómo eran capaces, por ejemplo, de cortar esas piedras extremadamente duras y, aparte de eso, transportarlas. Entonces, por ese motivo, pues, se habla de esta influencia extraterrestre en la construcción de las pirámides, que en realidad podríamos decir, Gus, que no es algo tan descabellado. Estados Unidos, como lo sabemos bien, ha hablado ya de la existencia de extraterrestres. Los gobiernos han desclasificado mucha información donde hablan de naves extrañas, hablan de encuentros con estos seres de otro mundo y se ha generado también un intercambio de tecnología. Hemos realizado también la ingeniería inversa para, a través de estas naves que se han encontrado a lo largo de mucho tiempo, pues tratar de descubrir esta tecnología. Entonces, en conclusión, podríamos decir que, en primer lugar, ya se ha aceptado realmente, históricamente, científicamente, la existencia de seres de otro mundo. Personalmente, tú y yo hemos tenido experiencias de extraterrestres, hemos visto naves que nos indican efectivamente de que estos seres existen y si existen, ¿por qué no? Como lo dicen las teorías de conspiración, no pueden ser estos dioses del pasado que existieron y que las personas pues los adoraban de cierta manera. Tomando en cuenta también de que hay evidencia arqueológica que nos muestra, por ejemplo, diversos seres extraterrestres representados en piedra,
en diversas culturas del mundo, incluso en Mesoamérica, por ejemplo. Entonces, yo opino que es posible. Opino que es posible. Por supuesto que sí, o sea, por supuesto que sí, y me gusta el comentario que nos acaban de dejar de Yel. Sería muy soberbio decir que somos los únicos en el universo, y comparto completamente con lo que dices, ya que el universo sabemos que es infinito, tenemos cientos, millones de galaxias, planetas, sistemas solares muy complejos, y pensar que solo la Tierra son los únicos no tiene sentido, la verdad. El tema de las pirámides, como lo dijo bien el Lucho, muchas teorías de cómo movieron las piedras hay infinitas, pero la perfección con la que la construyeron, pues no la tenemos el día de hoy. La tecnología actual no puede construirte la precisión que tienen, sobre todo las tres pirámides más grandes de Egipto, no tienen precisión. La precisión con la que se construyeron en base al a la constelación de Orión, ¿sí? Entonces es complejo, es muy complejo pensar de que una, unas cuantas personas movieron estas piedras, las pusieron una encima de la otra y y ya la construyeron. Entonces así vamos a empezar con Egipto. No se olviden, dejen sus comentarios, dejen sus sugerencias, dejen sus experiencias extraterrestres también en la cajita de comentarios. Queremos que este en vivo sea muy dinámico y eso sería gracias a ustedes. Ahora vamos a escucharle a Lucho, que él tiene otra teoría conspiracionista de extraterrestres. Gracias, doctor Wu. Pues efectivamente, en el mundo ha existido una serie de construcciones a lo largo del tiempo, y no solamente construcciones, sino hechos humanos o simplemente obras de ingeniería que no se explican, Gus, debido al tiempo, debido a la tecnología. Y quiero empezar con una que es demasiado importante, demasiado famosa, que son las líneas de Nazca. Estas famosas Increíble. líneas de Nazca, pues tú sabes, son demasiado extrañas, ¿no? Hablamos de más de 800 líneas, básicamente a 322 kilómetros al sureste de Lima, la capital de Perú, donde tenemos diversos dibujos hechos básicamente en la Tierra, y existen más de 300 figuras geométricas de diverso tipo y 70 figuras de animales, ¿no? Entre ellos el colibrí, por ejemplo, la figura del mono, que son súper populares, y la más ancha, la figura más ancha mide 366 metros. Estamos hablando de una completa locura. ¿En qué tiempo aproximado? Hablamos de unos 2000 años de antigüedad. Entonces, todo esto nos lleva a pensar, primero, ¿cómo es posible que una civilización, la civilización Nazca, pues en primer lugar haya hecho una construcción de semejante dimensión sin tener una tecnología, primero para observar desde el aire, desde el cielo, qué es lo que estaban haciendo? Para nosotros es fácil ahora pues visitar las líneas de Nazca viendo, por ejemplo, desde una avioneta, desde un helicóptero, desde un parapente, desde unos paracaídas, por ejemplo, se pueden visualizar súper bien. Pero, ¿cómo estos ingenieros simplemente hacían algo que realmente nunca iban a ver? Porque, ¿qué podían ver la gente de la cultura nazca? ¿Solamente líneas? ¿Cómo podían, por ejemplo, desde un avión? ¿Cómo podían ellos imaginar qué es lo que estaban haciendo? Más allá de un trazo que podían haber hecho en la arena, en la tierra, podríamos decir que no tiene sentido. Entonces, Gus, pues debido a eso, no solamente a las dimensiones, estamos hablando nuevamente, repito, 300 figuras geométricas, 70 figuras de animales, 800 líneas, 2000 años de antigüedad, ¿no? Y el otro dato, 366 metros de ancho, la figura más grande. ¿Cómo es posible que se haya construido, o más que construido, se haya elaborado eso en la antigüedad? ¿Qué sentido puede haber tenido? Y al mismo tiempo, ¿qué seguridad para lograr la perfección de esas líneas? Es entonces cuando entra nuevamente la visión de las teorías conspirativas, que nos dan la posibilidad de decir, ok, existieron seres de otro mundo a través de naves u otros mecanismos
así como los círculos de cultivo en varias partes de Europa, que tal vez guiaron la construcción, elaboración de estas líneas y que de alguna manera también los pobladores de la antigua Nazca pues pudieron observar. Entonces, no sé, ¿qué te parece esta locura de las líneas de Nazca? Que a mí realmente me parece algo fuera de lo común y realmente impresionante. Oye, sí, es súper foco. Yo, cuando empecé a investigar este tema de las líneas de Nazca, que en primero, como tú dices, son figuras realmente gigantes, que no puedes hacerlo así nomás, o sea, con un pliego, o sea, es súper complejo, es bien complicado tratar de hacerlas de esa manera. Y cuando empecé a investigar Nazca, una de las teorías, porque hay teorías full locas, una de ellas es que la civilización Nazca eran personas muy grandes, 3, 4, 5, 6 metros de altura, y por la altura de ellos, pues hicieron este tipo de imágenes, dibujos sobre el suelo de la superficie, de la superficie terrestre. Esa es una de las teorías completamente no creíble, no creíble porque no tiene mucho sentido. El tema de que solo se pueda ver desde la parte de alta, o sea, si estás en un, como tú dijiste, ¿no? Si estás en un avión, si estás en un helicóptero o desde un dron, puedes ver la figura, porque si tú te paras frente a ella, vas a ver un montón de líneas que no van a tener mayor cosa. Entonces, o construyeron los mismos ingenieros de Egipto, o ya estamos hablando de presencia extraterrestre también. Porque también consideremos que muchas de las figuras que se ven en Nazca ni siquiera corresponden al territorio peruano, ¿ya? Son especies que difícilmente ellos lo hubieran podido ver. Entonces también partamos desde ahí. Tenemos una pregunta, Luchito. A ver. Dice, nos dice por aquí, no pregunta, un comentario. Dice, para no ir tan lejos, no conozco la cueva de los Tallos en la Amazonía ecuatoriana y donde se encontraron un tipo de pergaminos de oro con escritura parecida a la sumeria. Wow, eso es increíble. Se habla de una biblioteca. Sí, gracias, Yel. Te cuento, nosotros en el anterior live que hablamos de las conspiraciones, justo topamos ese tema. Entonces te invito, puedes volverlo a escuchar en Spotify o verlo en YouTube, conspiraciones, justo hablamos de este tema que tú lo acabas de poner acá. Así es, Muy bien. efectivamente, pues, Yes, pues, hablamos del el live anterior sobre el tema de la Cueva de los Tallos y el Tesoro de Atahualpa. Y sí, es algo cercano, es algo local, efectivamente existe, es algo fuera de lo común. Se encontraron justamente estos latones o estas inscripciones que se pensaba eran de oro con inscripciones sumerias. Entonces, esta influencia pues sigue manifestándose de diversas maneras, y todo nuestro público que nos observa esta noche. Y son notables, como hemos hablado, las pirámides de Egipto, las líneas de Nazca y otras más que vamos a hablar esta noche. Quiero, Gus, que saludemos un poco a nuestros amigos que se encuentran conectados. Por Eh, supuesto. quiero saludar, sí, mucho a Adriana desde Ambato, una amiga muy querida, muchos saludos, muchísimas gracias por unirte. Tenemos a Miret también, muchos saludos. A Yel, muchas gracias por conectarse esta noche. A Juan Diego también, mira, se ha unido. ¿Quién más ves por ahí? Se unió nuestra amiga la Andreita, también está por ahí. Está la Nati, está la Pau Vega, está el Ishkan, por ahí también está. Bueno, el Alejo que ya Alfonso. los saludamos. Alexandra también está por aquí. Un saludo a todos y a todas. No olviden igual, pueden seguir participando en la cajita de los comentarios, ¿no? Sí. Gus, pues, ¿qué más tienes para nosotros de estas construcciones o influencia en el mundo? Bueno, ya hablamos del tema de las pirámides de Egipto, líneas de Nazca, y yo les traigo otra que también causa revuelo a nivel mundial. Stonehenge. ¿Quién no conoce las piedras de Stonehenge? Que son pirámides, dale con las pirámides, son piedras que tienen más de 5.000 años.
están ubicadas de tal manera, con tal precisión, que que nos indican con mucha claridad y con mucha precisión el tema de los solsticios y equinoccios. También, y de Stonehenge, ¿cuál es la particularidad? Aparte de que son piedras igual que pesan 50 toneladas, una pilada sobre la otra, y que no se caigan, es que no se tiene eh, conocimiento de quién las hizo. Porque digamos, Nazca se habla del pueblo Nazca, de la cultura. De Egipto se habla de los egipcios, pero de Stonehenge no hay una civilización como tal que nos digan, ellos hicieron estas piedras en forma circular. Entonces, Stonehenge también es otro que ha causado mucho revuelo, mucha confusión en el ámbito científico por no saber por qué están ahí, quién las puso y cuál era el fin. Ya les digo, o sea, una de ellas era solsticio y equinoccio, pero ese realmente habrá sido el fin con el con el que se hizo Stonehenge. Eso les pregunto. Y te pregunto a ti también, Luchito, o sea, ¿qué hace Stonehenge? ¿Qué hacen las piedras de Stonehenge ahí? Gus, hay una parte que le llaman, bueno, la arqueología oculta, por ejemplo, la historia oculta de la humanidad, que menciona que hay una parte de la historia no aceptada todavía, en la que el ser humano, pues, realizó muchas cosas, hizo muchas construcciones y se supone que básicamente vivía de otra manera en la que nosotros hemos pensado históricamente. Eh, Topelquetepec, por ejemplo, no sé si lo pronuncié bien, es una construcción también súper interesante que básicamente te muestra un centro religioso con deidades y todo, pero antes de la instauración de lo que se supone que es la agricultura como tal. Entonces, la pregunta es cómo ellos, siendo todavía pueblos nómadas, pues tenían un asentamiento religioso de tremendas dimensiones, y al mismo tiempo, como tú dices, Stonehenge, por ejemplo, ¿cómo es posible que existiera sin esa presencia humana de manera permanente, probablemente siendo nómadas, y sin la tecnología, como se supone, que existía en ese momento para tal construcción? Entonces, tenemos dos opciones ante esto, Gus. Primero, aceptar arqueológicamente, históricamente, de que efectivamente hay una arqueología, una historia humana oculta en la que nosotros deberíamos de aceptar que el ser humano no descubrió la agricultura hace 12.000 años como se piensa, o que incluso es más antiguo de 200.000 años, como se supone que el ser humano, siendo un Homo sapiens, lo era. Entonces, hay muchas cosas que todavía no se aceptan porque, claro, no hay, digamos, evidencia arqueológica, evidencia histórica, más que histórica, arqueológica que compruebe eso. Esa es la primera opción. Aceptar que evidentemente todavía tenemos mucho que investigar, mucho que profundizar al respecto. Y la segunda es justamente lo que nos ha traído, ha derivado en esta noche, que es esa influencia extraterrestre. Si es que efectivamente no aceptamos que el ser humano vivió de otra manera, vivió de otra forma y tenía conocimientos más profundos antes de lo que nosotros imaginamos, entonces es posible esa influencia extraterrestre con esa tecnología superior para la construcción de diversos símbolos y de alguna manera para convertirse ellos mismos, esos seres me refiero, en las deidades de ese momento, ¿no? Son entonces, lo refiero nuevamente como hace un momento, son entonces los dioses de esas culturas antiguas, aquellos visitantes extraterrestres que lo que hacía parecía magia o parecía un acto divino, y de esa manera pues lograron influir de diversas maneras en la tecnología del ser humano. Lo menciona, por ejemplo, los mismos libros de Enoch. Estos libros antiguos, que son libros apócrifos, básicamente apócrifo significa no aceptado, oculto, menciona que a través de estos seres, que se supone son angelicales, que podrían ser extraterrestres también,
el ser humano tuvo acceso, por ejemplo, al uso del fuego, al manejo del hierro, al manejo de ciertas tecnologías que hasta ese momento, digamos, el ser humano había ignorado por completo. ¿Es entonces posible, les pregunto a nuestro público y a ti, Gus, que efectivamente esas deidades de las que se habla, los ángeles, que se mencionan incluso en escrituras apócrifas, sean entonces esos extraterrestres que llegaron a visitarnos en algún momento? Se habla incluso en la Biblia, fuera del texto apócrifo, de estas naves de Quitín que llegan desde el exterior, llegan desde el espacio, ¿no? Son entonces estos ángeles caídos, son entonces estas naves de Quitín, son entonces estos ángeles de las escrituras apócrifas de Enoch, estos seres extraterrestres. Pues es posible, como lo dijimos inicialmente. Si actualmente, después de muchísimo tiempo que los seres humanos hemos avistado naves extraterrestres, tú y yo, nuestros amigos, pues efectivamente existieron siempre, han existido estos seres y sin duda de alguna manera han generado alguna influencia en la cultura humana. No tengo duda de ello, pero claro, podemos seguir discutiendo al respecto, más allá de las teorías conspirativas, ¿no? Apuntando quizá hacia los hechos concretos y de esa manera, pues, dilucidar estas cosas que nos emocionan tanto, ¿no? Uf. Claro que sí, Luchito. Y bueno, comparto completamente con lo que vos dices. Se nota se nota la influencia. Hay que aceptarlo, tenemos que aceptarlo. O sea, no podemos ser tan egoístas como sociedad y decir no, todo lo hizo el humano por una razón y ciertamente no es así. Algo más que quería contarles de Stonehenge es que a un arqueólogo de origen australiano, austriaco, perdón, y un suizo también, Eddie von Dagen, lo que determinan ellos es que en Stonehenge era una pista para que aterricen las naves extraterrestres, por la forma, por la forma que tiene. Entonces, eso también, ¿no? Eso también eso también nos comentan ellos, que Stonehenge era básicamente eso, porque igual, ya les contamos que para hacer las pirámides de Egipto, las piedras que traían, que básicamente era piedra caliza, estaba a 20 kilómetros río abajo de la ubicación original de las pirámides. Y podemos decir que sí, que los egipcios las transportaron por estas grandes embarcaciones o que utilizaron el tema de agua para que las piedras se desplacen de mejor manera sobre la superficie. Pero las piedras de Stonehenge están ubicadas a 80 kilómetros de la cantera. 80. Yo les dejo nomás ahí el dato. 80 kilómetros de la cantera más cercana de donde están ubicadas las piedras de Stonehenge. Sí, súper, Entonces súper debemos darle interesante, una Gus. razón, perdón, Luchín, tenemos que darle ya una razón científica y lógica a que actualmente no puedes desplazar piedras tan grandes, salvo que tengas un avión bastante grande o un helicóptero de igual manera. No se puede desplazar así nomás. Así es. Entonces hay que pensarlo, ¿no? Hay que Tenemos más pensar. preguntitas y comentarios por ahí, Lucho. Sí, verás, aquí tenemos una de Pau que dice, en el presente, los agrogramas son tendencia entre ufólogos, que según ellos son formas de comunicación extraterrestre. Sin embargo, en varias ocasiones se probó que fueron hechos por terrestres. ¿Qué opinan al respecto? Pues, ¿qué te puedo decir a ti, querida Pau, y a todas las personas que nos observan esta noche y nos van a observar? Es que hay dos tipos de seres humanos, según creo yo al respecto. Primero, estos seres humanos que para reforzar un argumento, pues generan muchas mentiras alrededor creyendo que de esa manera van a favorecer que eso pueda comprobarse. Lamentablemente, esto suele manchar estas cosas que sí son reales y que terminan derivando en que se dice finalmente que es una mentira. Y eso es algo muy común en general en la historia humana. Entonces, se ha demostrado que muchos agrogramas efectivamente son falsos, no negamos de eso,
desde la ciencia, porque Gus y yo manejamos los elementos científicos, los elementos educativos, y sabemos que eso es falso, en algunos casos son falsificaciones, se han demostrado esas falsificaciones, y es algo lamentable. Sin embargo, hay muchos hechos y muchas evidencias que nos demuestran, incluso en vivo, en videos, que estos aerogramas fueron elaborados por esferas, generalmente no son naves, sino son esferas de luz que se mueven a velocidades impresionantes y que a la mañana siguiente, desde la observación distante, pueden verse evidentemente que son figuras que no son de este mundo. Entonces, las dos cosas son reales. Por una parte, pues estos falsificadores de hechos, ¿sí? Existen, pero por otra, muchas evidencias que también demuestran que son reales, ¿sí? Y que hay que seguir adentrándonos en esa línea para lograr hacer algo interesante, mezclar justamente la ciencia con esto otro que todavía no se considera ciencia, que está todavía en el ámbito del mito, tal vez, de lo conspirativo, pero que si logramos nosotros ser objetivos, pues vamos a lograr, sin duda, llegar a una verdad o a una posible verdad. No sé qué opinas tú al respecto, si vas en esa misma Sí, línea. claro que sí. Yo solo quería contar algo más, que como nos dice la Pau, que algunos se demostraron, sí, es verdad. Algunos ya lo hicieron simplemente por ganar, por ser virales, por ganar like o por lo que fuere. Hicieron estos agrogramas falsos, pero hay otros en los cuales se investiga, o sea, se utiliza tecnología y, y se determina algunas cosas. Primero, la precisión con la que se fueron, con la que se colocó o con la que se hizo esta figura. Y la otra es el nivel de radioactividad que existe en algunas esferas y en otras no. Entonces, cuando no hay radioactividad, sabemos que eso es completamente humano. Si hay radioactividad, si hay presencia radiactiva en estos campos, es porque no hay intervención humana. Ahí hubo algo más. ¿Sí? Entonces, eso también debemos tenerlo bastante claro, que es lo que hice. Claro, muchos de ellos se demostraron, muchos de ellos son falsos, pero otros, con la precisión con la que se hicieron y los niveles radioactivos que dieron. Entonces, eso también para tenerlo en cuenta, ¿sí? A ver, tenemos más. Primero Jabacho nos saluda, que dice, ¿cómo estás? Dice, en algún lugar, a ver, perdón, en algún libro de hace mucho tiempo explicaban, por ejemplo, que la supuesta ballena que se lleva a Jonás pudo haber sido una nave extraterrestre. ¿Tú sabes algo respecto a eso, Lucho? Sí, Gus, efectivamente, ha habido muchas teorías al respecto. Como te he dicho, en la misma Biblia y en otros textos apócrifos se habla sobre estas naves de Quitín y se interpreta, más allá de los elementos físicos, que estas naves de Quitín, esta ballena, que se habla en Jonás, en el libro de Jonás de la Biblia del Antiguo Testamento, pues efectivamente puede haber sido una nave extraterrestre, tomando en cuenta que la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, es un texto bastante simbólico. Entonces, efectivamente, eso se ha mencionado a lo largo de la historia y puede ser que no sea algo completamente descabellado. ¿Por qué motivo? Primero porque evidentemente las ballenas no se alimentan de seres humanos, sino de krill. En segundo lugar, cuando una ballena, pues se supone que traga algo grande, pues tiende a expulsarlo. Incluso hay videos actuales donde se ve que una ballena se traga a dos personas, pero casi al instante las expulsa. Entonces, es probable que efectivamente, si en el libro de Jonás se habla de que Jonás estuvo ahí, incluso creo que fueron 3 días, no recuerdo bien, es posible que en realidad haya sido abducido y que esa abducción pues le haya generado una serie de, no sé, revelaciones que posteriormente él tuvo. Es posible, como lo digo Gus, tomando en cuenta de que el Antiguo Testamento es algo muy simbólico y que estos símbolos pueden dilucidarse, pueden evidenciarse a lo largo de varios libros que existen.
Entonces, pues es posible de que sea así, de que sea efectivamente una nave. Sí, es probable, sí. Es probable, incluso había datos de, bueno, no datos, sino también en algún apócrifo por ahí, que también te dice que Jesús, cuando resucita al tercer día, él se va en una nave extraterrestre, ¿no? Entonces también, eso también nos dice por ahí, en alguno de estos libros apócrifos que son tan, que, bueno, la iglesia tanto los odia y que los desecharon en el concilio de Nicea, ¿no? Entonces, de Nicea, perdón. Entonces, hay cositas por ahí. A ver, otra preguntita por ahí que tenemos, Jess. Ah, nos habla sobre las islas de Pascua. Me imagino que Esa es Luchito tú vas a hablar de la isla de Pascua. exactamente, así es. Claro. Entonces, para responder la pregunta de Jess, aquí está justo con los... Sí, Dale, Lucho. aquí se dice que los chicos, dice, los monolitos de la isla de Pascua se supone que representan a los antepasados muertos, pero son tallados en un solo bloque de piedra, pregunta ella. Bueno, ¿qué sucede con los moais? Así es como se llaman estas representaciones hechas básicamente en lo que nosotros conocemos en el Ecuador como la piedra pómez, básicamente punita, y que existen en la isla de Pascua, que pertenece a Chile, quedan a miles de kilómetros de las costas del Pacífico, y que en realidad pues se supone que tienen no influencias americanas, sino influencias de Oceanía, ¿no? Es decir, sus pobladores básicamente fueron personas de Oceanía que en algún momento llegaron y se instauraron en esa isla. En total son 900 figuras que existen ahí. Más o menos el tamaño de cada una de estas figuras es de 4 metros y lo interesante es que cada una de estas figuras pesa aproximadamente 14 toneladas, es una locura. Existen más o menos unas 400 figuras que no fueron terminadas y se encuentran en la zona de las canteras porque es una zona volcánica y se supone que tienen aproximadamente 1000 años de antigüedad. ¿Cómo se hacían los moais según la ciencia? Pues se construían, básicamente se tallaban en la cantera volcánica y luego estos eran arrastrados hacia las orillas de la isla. Se supone que cada una de estos megalitos básicamente representaba un rey de la isla que en realidad sabemos ahora que se escogía cada año. ¿Cómo era el tema? Quiero contarles un poco al respecto. Pues en algún momento se supone que esta civilización empezó a entrar en un momento de colapso, que se supone que es algo a lo que podríamos llegar en general en el planeta Tierra, y escogían a un gobernante llamado el hombre pájaro. ¿Cómo funcionaba esto? Básicamente ellos iban desde la parte más alta, básicamente las diversas tribus que existían, escogían a un líder que iba a participar en esta competición. Se iban a la parte más alta de la montaña, corrían, se lanzaban por los acantilados, iban nadando y finalmente llegaban a una piedra donde recogían un huevo de las diversas aves que estaban en los alrededores de la isla de Pascua. Entonces llevaban ese huevo y quien llegara primero, nuevamente hacia la parte insular, pues básicamente era el líder por un año. Así es como se supone que ellos escogían a sus líderes. Y estas representaciones hechas en esta pumita, pues básicamente se tallaban y se colocaban en el filo de la isla como una manera, según algunos teóricos, de visualizar el más allá, porque con el paso del tiempo, ¿qué sucedió? Primero, las teorías más aceptadas en la actualidad dicen que llegaron al colapso social debido a que en esta transportación de la Polinesia, básicamente, hacia la isla de Pascua, llevaron como huéspedes a ratas, las ratas polinesias. A lo largo de miles de años o cientos de años, no lo sabemos con exactitud, estas ratas polinesias empezaron a proliferar. Había tantas ratas que estas ratas pues se alimentaban de las semillas
de las palmas, que eran muy comunes de allí, y otras plantas más. Llegó el momento en el que básicamente la vegetación ya no pudo reproducirse, ya no había semillas para que exista una suficiente cantidad de árboles y plantas, y básicamente llegó el momento en el que ya no tenían comida, ya no tenían vegetación, y empezó una guerra civil. Esta guerra civil básicamente enfrentó a varias tribus y llegaron al canibalismo. Cuando se descubre esta isla de Pascua, no recuerdo si fueron portugueses o franceses, no lo recuerdo muy bien, la isla se encontraba justamente en un colapso social y ya la gente estaba comiendo entre ellas, ¿no? Básicamente, y tenía muy pocos cultivos. Entonces, inicialmente no se supo eso, sino hasta los estudios posteriores que hizo la National Geographic para determinar que efectivamente estas ratas fueron las que llevaron al colapso de esa sociedad. Entonces, es interesante, por una parte, cómo el ser humano puede llegar a ese nivel, a ese punto, a través de un desequilibrio ambiental, ¿no? En este caso generado por una plaga, quizá por malas decisiones de la gente, y por otra, esa posibilidad también de esa influencia que hablamos de esta noche, esta influencia extraterrestre, al crear o al transportar estos monolitos llamados moais, ¿no? La cultura se llama Rapanui, ¿no? Los Rapanui son quienes hacen estos moais y pues que han dado origen a este lugar que es maravilloso, único y que espero también conocer en algún momento, para lograr determinar si efectivamente pues son o no creados y construidos por el ser humano o tienen también pues esa influencia extraterrestre que es posible que se haya dado. Claro, veamos de algunas aristas, ¿no? Primero, la perfección al momento que se hace la figura, ¿no? En este monolito. O sea, hablamos de lo mismo que Stonehenge, lo mismo que las pirámides, es la precisión con la que se hacen los monolitos. Y que, no sé, si ahora algún personas que podrían tallar en piedra, lo lograrían. Eso primero. La otra, hablamos otra vez de las dimensiones, ¿no? Siempre tomamos en cuenta que las dimensiones son exageradamente grandes. Entonces es como que cómo lo hace, son exageradamente grandes. No hay la tecnología de ahora, porque ahora una piedra la puedes tallar con un rayo láser y inteligencia artificial y ya está. Pero en esa época no lo había. Entonces sí nos dejan estas muchas dudas y yo lo que les invito es investiguemos, conozcamos y ya iremos a una respuesta, porque esto es súper complejo, súper complejo. Yo me pongo a pensar en eso y digo, alguien les ayudó porque no tienes otra manera de visualizarlo, ¿no? Y con datos científicos les hablamos, ¿no? No nos estamos inventando ni queremos que nos tachen como conspiranoicos, loquitos, que piensen que los extraterrestres hicieron todo, no. Pero que hubo algún tipo de influencia, notablemente que sí. Yo les iba a hablar de los sumerios, pero antes de hablar de ellos, que también es una civilización que tiene full cosas, quería comentarles algo. Ustedes se acuerdan, y Lucho también tú te debes acordar, del rostro de Marte, de que el Vikingo 1 en el año de 1976 mandaba una de las primeras fotografías de Marte hacia a la NASA y hay esa foto del rostro de Marte, que nosotros la vamos a subir a nuestras redes sociales también. ¿Tienes la fotografía? Es un rostro. No te puedo decir que es un rostro humano, un rostro extraterrestre, pero ahí hay un rostro. O un rostro marciano, por el planeta. Pero es un rostro, tiene las cualidades, las características de un rostro. Muchos podrán decir, no, es que es el tema de la erosión y que hubo agua. No te discuto, pudo haber erosionado.
pero con ese nivel de perfección de crear un rostro, es bastante complejo. Yo estaba leyendo, no sigo mucho al señor Elon Musk, no comparto muchas de sus teorías, pero hay que leer de todo. El sistema logra que nosotros, los seres humanos lleguen al planeta Marte en apenas 6 años, porque ya lo ofreció para el 2030. Podríamos investigar qué es ese rostro, qué es ese rostro, porque está ahí, lo hemos visto. Y eso que lo tomó una fotografía, el Vikingo 1, que era uno de los primeros satélites que mandaba la NASA al espacio en 1976. Pero el rostro se lo ve, el rostro está ahí. Entonces, eso también es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. O, digamos, si no lo pensamos de esta manera, es como que, ¿qué tuvo que pasar ahí para crear esta figura tan perfecta? Y hablar de erosión, ¿no, Lucho? No sé. Es interesante, Gus, porque sí, efectivamente ese rostro existe. Nosotros, tú sabes, constantemente estamos en un debate también entre lo conspiranoico y la ciencia. Y mientras decías de esto se me ocurría algo. Primero que es real, ese rostro existe. Y por otra parte, justamente lo que dice, dice Pau, es una pareidolia. Es posible, ¿qué es una pareidolia para las personas que no lo conocen? La pareidolia básicamente es una palabra, un término que se refiere a cosas, sobre todo rostros o representaciones que nosotros vemos a través de cosas. Por ejemplo, cuando vemos una nube y decimos, aquí vemos un caballo, acá hay un elefante, o vemos los diversos puntos en la pared y siempre de manera, digamos, instintiva, vamos a buscar para familiarizarnos un rostro, ¿no? Vemos unos ojos, vemos una boca, una nariz, orejas, quizá un cabello por ahí, y es algo común. Si ustedes, ahora les invito a las personas que nos observan esta noche que vean su pared, y estoy seguro que en medio de esa pared van a lograr ver por lo menos una cara, un caballo, unos ojos, alguien que los mira, ¿no? En fin, efectivamente, es posible, como dice Pau, que sea una pareidolia colectiva, pero también, como dice Gus, y estoy de acuerdo también con eso, es probable de que exista alguna representación de un rostro de algún ser de otro mundo. Es común que los seres en general, ¿no? Los seres vivos, siempre realicemos representaciones de nosotros mismos, de nuestras caras, de momentos de cacería, de en el 2030 y logremos determinar si o simplemente, pues como dice Pau, sea una pareidolia colectiva. No lo sabemos y eso es lo interesante de la ciencia, que necesitamos justamente todos los elementos para hacer ciencia y el momento final siempre va a ser la comprobación. Así como cuando para comprobar la teoría de la relatividad se hicieron los experimentos sobre la curvatura de la luz con Einstein y sus colegas, pues de la misma manera nosotros en el presente, pues en el 2030, como dice Gus, visitaremos Marte y nos daremos cuenta qué mismo, qué onda, cuál es la verdad. Mientras tanto, pues seguiremos en una línea entre la ciencia y la visión conspiranoica que no está tan alejada de la realidad, y eso es lo interesante. Y esa es la invitación de esta noche para nuestros públicos, ¿no? No porque la ciencia, y esto incluso lo dicen los físicos, como Hopkins, incluso nos dicen, no porque la ciencia no lo haya descubierto todavía, no lo haya determinado todavía, significa que no sea real. Y eso es algo en lo que debemos seguir pensando. No porque ahora nosotros no sepamos o no tengamos una forma de comprobarlo, no significa que no sea real. Y eso nos lleva a un montón de cosas a lo largo de la historia de la ciencia, ¿no? Cuando se pensaba que la Tierra era plana, como dice Alejo aquí,
cuando en algún momento nosotros pensábamos que éramos del centro del universo. No teníamos comprobación, pero luego supimos que no. Cuando en algún momento nosotros no teníamos idea sobre cómo funcionaba la gravedad y seguíamos creyendo en las leyes newtonianas. Y así, en fin, cuando todavía en los 70, un poco antes, no sabíamos cómo era nuestro sistema solar realmente, ¿no? Y a través de expediciones como el Sputnik y otras cosas más, la visita a la Luna posteriormente, bueno, en los 60 logramos determinar nuevas verdades, pues logramos saber cómo era el tema. Entonces, mientras no logremos comprobarlo, no significa que no sea real. Siempre tendremos esta oportunidad, como lo hacemos esta noche con Gus, de seguir conversando, de seguir dialogando y tratar de dilucidar, tratar de descubrir estas verdades, estas posibles verdades, que por el momento quizá no son ciencia, así como hace 2 años todavía los gobiernos, como el gobierno norteamericano, no había aceptado la existencia de extraterrestres y ahora sí lo hace. Puede ser que en unos años más, pues logremos determinar otras cosas más. Claro, yo me quedo con el tema de la ciencia, la creas o no en ella, sabes que está ahí. Entonces, eso es algo súper bacán, eso es algo súper bacán de la ciencia. Y claro, o sea, como lo dice Lucho, justo lo que estamos esperando es ver si podemos llegar al planeta Marte y ver exactamente qué fue lo que pasó ahí, qué es lo que, si se ve o no se ve ese rostro. O si no, simplemente lo descartamos y desde arriba puede ser que se vea un rostro, pero ya cuando estés frente a él, pues son simplemente tres piedritas que están ubicadas de esa manera y te dan la imagen un rostro, como justo yo le escuchaba a Lucho y me pongo a ver el tomacorriente que tengo acá, y el tomacorriente tiene un rostro, entonces eso es Así verdad, es. también se puede dar, ¿no? Mira, aquí lo que dice es un dato súper interesante para complementar lo que hablábamos de la isla de Pascua. Nos dice Grace, en el año 1722 el navegante holandés Jacob Roggeveen descubrió la isla de Pascua bautizada con el nombre de Tierra de Davis. Y claro, posteriormente, muchas gracias Grace, es un dato súper interesante. Y posteriormente, pues se supone que fue en Pascua justamente, que fue descubierta, y por eso se le derivó finalmente en la isla de Pascua. Entonces, eso es un dato histórico súper importante. Miren, el siglo XVIII, cuartos del siglo XVIII, el descubrimiento de la isla de Pascua en el momento más crítico de esa sociedad, ¿no? Cuando básicamente estaba a punto de desaparecer. Así es, así es. Entonces, bueno, ya pueden, igual pueden seguir dejando sus comentarios, sugerencias, experiencias en la cajita de comentarios. Se nos siguen uniendo más personas. Las últimas es como que Gonzalito Villa, un saludo. A Mike Piaga, un saludo. Bueno, Grace, hola. Michelle Mendoza también ya se unió. Campagui también. Entonces, un saludo para todas las personas que están conectando. Dice Pau, ¿de qué otras maneras más conspiranoicas conocen que los ET han incidido en la Tierra? A ver, vamos a seguirles contando más. ¿Cuál tienes tú, Luchito? Yo después ya les hablo acerca de los sumerios, que es la más loca Sí, también. bueno, yo quería hablarles un poco sobre Teotihuacán. Teotihuacán, que queda en México, una ciudad antigua, más o menos hablamos de 2000 años de antigüedad, eh, con su principal construcción, que es la pirámide del Sol, una pirámide impresionante, y que albergaba esa ciudad básicamente aproximadamente 100.000 personas, y es una locura. Hablamos de una etapa muy antigua en la civilización humana, hablamos de Mesoamérica, y nuevamente nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es posible la construcción no solamente de la pirámide del Sol, sino en general de una ciudad tan compleja y tan moderna en esa época? Cuando llegan los españoles también, básicamente en el siglo XV,
para empezar a dominar todo lo que vendría a ser América, bueno, Mesoamérica y posteriormente toda América, pues mencionan que las ciudades que existían en esa época eran tan modernas que incluso eran más grandes y mucho más vistosas que las principales ciudades de Europa. Hablamos de poblaciones inmensas, 100.000, 200.000 habitantes, pirámides que estaban recubiertas de caliza, eh, grandes extensiones de cultivos hechos sobre el mismo lago de Texcoco y, en fin, una serie de conocimientos astronómicos como, por ejemplo, la famosa Piedra del Sol, que es un calendario, y que mostraba esos conocimientos mesoamericanos respecto al cosmos. Entonces, tenemos dos posibilidades nuevamente aquí. La primera posibilidad es nuevamente aceptar que existe mucha historia humana que efectivamente desconocemos por completo y que efectivamente los humanos tenían tecnologías, tenían acceso a tecnologías mucho antes de lo que nosotros básicamente pensamos, o la otra es la posibilidad que nuevamente sigo refiriendo a esta noche, que es la posibilidad de esta influencia extraterrestre, ¿no? No están descartadas ninguna de las dos, pueden ser lo mismo, pueden estar en la misma línea. ¿Por qué motivo? Porque, claro, el ser humano, y eso es lo que siempre yo hablo a nivel histórico, el ser humano ha sido igual por lo menos hace 200.000 años, y eso es lo que a veces nosotros pretendemos ignorar. Cuando hablamos de los hombres de las cavernas, cuando hablamos de los cavernícolas, entre comillas, hablamos de seres humanos como si fuesen seres ignorantes, que no tienen conocimientos, que no tienen la suficiente inteligencia como nosotros la tenemos, y es una naturaleza humana pensar que somos lo máximo y que somos el centro del universo y el centro de las sociedades como tal. Sin embargo, el hombre como tal, el Homo sapiens, ha existido como tal hace 200.000 años. Es esa suma de experiencias dadas a lo largo de más de 200.000 años que derivan en la posibilidad que tenemos esta noche, Gus, tú y yo, de estar a kilómetros de distancia y comunicarnos, que personas de otros países, incluso que nos ven desde España, desde algunas partes de Europa, desde parte de Sudamérica, puedan estar conectados con nosotros, pero no es porque nosotros lo inventamos en el presente, sino que es una suma constante de experiencias, de conocimientos que se han ido entretejiendo para llegar a este punto. Es entonces evidente que el ser humano ha tenido esta inteligencia, como lo menciono, hace miles de años, hablamos de más de 200.000 años, y que claro, esta suma de experiencia nos ha derivado a este momento concreto. Entonces, primero tenemos que descartar esa visión arcaica que tenemos respecto al pasado humano, ¿no? No porque hayamos determinado históricamente que la agricultura existió hace 12.000 años, que hemos descubierto el fuego hace 13.000 años, etcétera, que empezamos a construir ciudades hace tal época, no significa que realmente sea cierto. Es probable que tecnologías que nosotros pensamos ahora que son imposibles hayan existido hace 100.000 años atrás. No porque la arqueología no lo haya demostrado todavía significa que no sea así. Entonces es una invitación esta noche a repensar primero la forma en la que nos entendemos como seres humanos, a ser un poco más críticos respecto a que efectivamente somos inteligentes como en este momento, hace muchísimo tiempo atrás, y de que existe la posibilidad de que esas tecnologías hayan sido utilizadas en un tiempo para nosotros ahora impensable, ¿no? Y sumado a ello, pues esa posibilidad también de esa influencia de seres de otro mundo que pueden haber sumado de manera positiva a la existencia de ciudades como Teotihuacán en México, o como los Moais, o como lo mencionaste tú vos, las pirámides de Egipto, como las líneas de Nazca, etc.
Sí, concuerdo completamente con lo que dices, Lucho. Yo creo que a veces pensamos que solo nosotros, personas siglo XXI, tenemos la tecnología adecuada para hacer las cosas y tal vez no. Y con eso yo quería ir como terminando ya, hablarles de los OPARs. Los OPARs son, bueno, en inglés es Out of Place Artifacts, es decir, artefactos que arqueológicamente no deberían estar en un tiempo determinado. Y eso tiene mucho que ver también la civilización sumeria. Los sumerios, que fueron, era una civilización muy avanzada para su época, muy avanzada, ellos, ellos para ir contando su historia, utilizaban unas tablillas hechas en arcilla. Y ellos aquí hablan mucho de seres mitológicos que los consideraban como dioses, que son los Anunnakis. Los Anunnakis básicamente eran extraterrestres que conversaban con la civilización sumeria y de esta manera los sumerios lograron avances tecnológicos bastante grandes. Y hay vestigios de estos OPARs, que ya les digo que son artefactos que no deberían estar. Se han encontrado relojes, se han encontrado relojes para las muñecas. Se han encontrado las latones, que lo hablamos en nuestro anterior en vivo, Lucho, los latones que hay en la cueva de los Tallos. Estás hablando de millones, no millones, sino cientos de kilómetros de distancia entre un punto al otro. ¿Cómo llegaron los latones? Hay presencia sumeria en Egipto, hay presencia sumeria con los mayas, con los aztecas, con los incas, cueva de los Tallos, hay presencia y vestigios que hubo de alguna u otra manera influencia sumeria. Y muchos podrán decir, sí, ¿sabes qué? Es que fueron el tema del mercantilismo, que se desplazaron las embarcaciones. Sí, puede ser, puede ser. Pero estamos hablando de embarcaciones que no tenían la tecnología de ahora, que hay estrechos que no puedes cruzar entre un océano al otro por las dificultades que eso conlleva. Encontramos presencia. Encontramos canela en Egipto. Entonces, cuando hubo ese intercambio de saberes, cuando hubo ese intercambio de conocimiento, incluso ese intercambio de productos? Ya les digo, pudo haber pasado que se subieron dos personas en una embarcación, se perdieron, se dieron la vuelta por el Océano Pacífico, cruzaron el Atlántico, llegaron al Índico, llegaron a Egipto, ya está. Pasaron mar Mediterráneo, todo. Y llegaron a Egipto y dejaron canela. Entonces los sumerios en realidad fueron, para mí es una de las civilizaciones que más influencia extraterrestre tuvo. ¿Por qué? Pues ya les digo, primero por estas tablillas de arcilla, que ya te hablan de estos seres que venían de las estrellas, decían ellos, y les llamaban Anunnakis. Los relojes que se han encontrado, las naves espaciales que ellos tienen en sus diseños, justo en esas tablillas de arcilla, incluso ustedes pueden, busquen en Google tablillas de arcilla sumerias y ahí van a encontrar un montón de imágenes sobre lo que cargaban estas personas. ¿Cómo los sumerios identifican a los Anunnakis? Eran personas altas, blancas, ¿sí? Y en las tablillas se les ve algunas cosas en las manos que ahora podríamos decir que son como relojes. Entonces, sí, yo concuerdo mucho con el tema de la tecnología. El humano siempre ha sido muy inteligente y ha logrado muchísimas cosas. Tenemos científicos que no tenían la tecnología y hicieron grandes descubrimientos. Uno de ellos es Sir Isaac Newton. Bohr, también tenemos a otro, Graham Bell. Entonces tenemos muchos científicos, muchas personas que ya te generaban tecnología. Pero ¿quién quita que en toda esa tecnología que ellos crearon había una ayuda de las estrellas? Pues sí, Gus, yo creo que sí. Y estos objetos que dices son comunes, ¿no? Se han descubierto martillos en minas de carbón, de hierro, se han descubierto filos perfectamente, básicamente tallados
en piedras muy duras, ¿no? Como el granito, que básicamente pueden ser solamente elaboradas con maquinarias. Se habla de cosas antiguas, ¿no? El fuego griego, por ejemplo, que no se sabe qué es. Se habla del mecanismo de antisiquera, que básicamente era una manera de circunnavegar eh, en barcos, ¿no? Básicamente una forma de, como una brújula que te indicaba un montón de constelaciones y otras cosas más. En fin, son muchas cosas, como tú lo mencionas. En tal caso, pues creo que podemos seguir hablando toda la noche al respecto. Sin embargo, para ir concluyendo ya esta noche, que se ha extendido mucho y que siempre es apasionante poder conversar contigo, Gus, pues no hay que estar cerrados, no hay que estar cerrados a las cosas que todavía no conocemos, ¿no? No hay que estar cerrados a que si la ciencia no lo ha descubierto todavía sea una mentira. Como lo mencioné hace un momento, tenemos que darnos esa posibilidad de seguir explorando, de seguir dudando, de seguir cuestionándonos, y creo que eso justamente es lo que ha hecho que el ser humano llegue a este momento de la historia, esa búsqueda constante de conocimientos que no solamente debe apuntar a una sola fuente, en este caso es la ciencia, porque de lo contrario, si no hay cuestionamiento, se transforma en una religión, se transforma en un dogma, y nos quedamos con eso, ¿no? Entonces, seguir cuestionándonos de manera permanente nos va a permitir buscar otras perspectivas, buscar otras verdades, encontrar otras verdades y de esa manera seguir construyendo esta visión humana que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿por qué se nos oculta esto? ¿Por qué se nos oculta? Porque según las teorías de los poderosos, pues los seres humanos no estamos preparados básicamente para esto, para esta verdad. Se piensa que los seres humanos nos vamos a volver locos y vamos a llegar a un punto de histeria colectiva, así como cuando tenemos esta historia de los ovnis que nos atacaban en la ciudad y la gente básicamente casi se vuelve loca e incendia todo a su alrededor. Se piensa que el ser humano puede llegar a ese punto, pero necesitamos de manera muy profunda seguir llegando a estas verdades y no pensar que las personas no van a poder procesar esas verdades. Es importante seguir cuestionándonos, seguir ahondando en estos temas y que cada uno tome su propia decisión, ¿no? Es eso, Gus. Claro, sí, sí. Y también yo concuerdo que el tema es que esta información se oculta primero porque nos quieren ver siempre sometidos, nos quieren ver siempre sometidos. eh, Saben que si el pueblo se llena de conocimiento, pues los estados se complican un montón, por no utilizar otro término. Entonces, básicamente por eso, porque también tenemos el poder de muchas fuerzas religiosas. Una de ellas es la católica, y me disculpan las personas si hay alguna persona católica, con todo el respeto del mundo les digo, la iglesia nos pone las cosas según la conveniencia de ellos. Y una de ellas fue ocultar cientos de libros apócrifos que nos cuentan otro tipo de verdad, un tipo de verdad que la Iglesia Católica en ese momento dijo, no, esto no pueden saber porque no es conveniente, porque no es conveniente para en ese momento, no es nada, no es conveniente. Entonces tenemos élites que en realidad no nos van a dejar. Sabemos que desclasificaron muchos videos en Estados Unidos, pero hay un trasfondo de por qué lo desclasificaron en ese momento. Te están desclasificando de que sí han encontrado objetos voladores, cuando capaz ya se habla de contacto con ellos. Entonces simplemente es como que te van lanzando cositas para que uno vaya asimilando. Yo me quedo con las palabras del ufólogo Jaime Rodríguez, que lo hablábamos hoy en la tarde, Lucho, ahí bajando en el ascensor, no nos acordábamos del nombre. Él dice, si no lo cree, no lo niegue, investíguelo, y así debe ser. Eso es lo cansísimo de la ciencia, ¿no? Que nosotros no le estamos diciendo, esta es la verdad, hay extraterrestres, vivimos con ellos, no. Simplemente estamos dando nuestros datos fundamentados en lo que hemos leído, en lo que hemos investigado, en lo que hablamos con otras personas y llegamos a conclusiones. Entonces a las personas que nos están viendo, hagan exactamente lo mismo. Investiguen,
Nosotros, el siguiente live, vamos a seguir manteniendo estas teorías conspiranoicas porque sabemos que a ustedes les gusta y es un claro ejemplo. Verás, hay otra preguntita, Lucho, antes de irnos. Bueno, no pregunta, sino comentario de Jess. Dice, suena poético, pero un estudio se reveló que incluso nuestro cuerpo tiene polvo interestelar. Así es, estamos hechos de átomos. Recuerden que hay una teoría que se llama la teoría de la panspermia. La panspermia nos dice que muy probablemente nosotros somos extraterrestres. ¿Sí? Nos mandaron acá, nos pusieron aquí en la Tierra. Puede ser. Entonces, investiguen, lean, que es la única manera de salir de esta ignorancia, no un término bien dicho, esta ignorancia por no conocer este tipo de temas. Así es, Gus. Efectivamente, como decía Carl Sagan, uno de los más grandes divulgadores científicos del siglo XX, somos polvo de estrella. Y como lo dice Yes, efectivamente, nosotros tenemos la misma composición del universo y no es algo poético, es algo real. En realidad, según otra frase que es muy profunda, dice, los seres humanos somos esa capacidad del universo para observarse a sí mismo. Y me encanta esa frase porque efectivamente la vida es algo natural en el universo. ¿Mm? Constantemente, a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de muchos otros universos, la vida se ha manifestado y se seguirá manifestando porque es algo natural. A pesar de que al día de hoy no tenemos estas pruebas fehacientes de que así sea, empezamos poco a poco a ir explorando esa verdad y a darnos cuenta de que efectivamente es así. Somos el universo y tenemos que seguir descubriéndonos a través de nuestros propios ojos para seguir descubriendo esas muchas otras verdades que están ahí, que están ocultas por muchas personas, pero que nosotros con una visión crítica podemos llegar a eso, porque efectivamente el conocimiento y todo el conocimiento no solamente se encuentra en los libros y en los ordenadores, sino dentro de nosotros mismos. Y tenemos que seguir explorando eso, como esta noche. Así que ese es el mensaje que desde este programa queremos darles, desde Divulga Latam, desde Docencia e Innovación, seguir cuestionándonos, seguir preguntándonos, seguir explorando posibilidades. Así es. Y no nos quedemos solamente con con lo que hablamos esta noche, sino que sigamos investigando. Si tienen más preguntas, si quieren que hagamos otro en vivo hablando sobre estas teorías, pues lo hacemos. Cuando lo hacemos, con el Lucho ya lo hemos hablado, vamos a hacer en vivos todo este año. Todo este año vamos a sacar por lo menos uno al mes. Si hay chance, pues sacaremos más. Entonces es eso. Esto lo hacemos por y para ustedes, para ir aprendiendo todos en conjunto. No se queden solo con lo que nosotros les conversamos. Sigan leyendo, sigan investigando, sigan viendo programas. Hay programas súper chéveres donde te hablan sobre teorías alienígenas. Eh, no crean en todo, también en lo que dicen. Sobre todo estos medios amarillistas, no crean tampoco todo lo que dicen ellos. Simplemente investiguémoslo una, dos, tres veces. Y eso hacemos, eso sacamos. Por aquí nos dejan otro más. Un programa sobre los bunkers que están haciendo los multimillonarios también sería bueno. Ese también es un tema, Lucho, que podríamos anotarle ahí. Estamos yendo full conspiranoicos este año. Pero ya les digo, todo con base científica. Nosotros no estamos inventando nada. Todo lo hacemos con base científica y creo que de esta manera estamos llegando al fin, al punto final de este en vivo, que como siempre, Lucho, nos extendemos. Entonces, tenemos un live de 40 minutos y lo hacemos de casi hora y media. Entonces, una vez, amigo, muchas gracias por haber participado en este en vivo. Ya sabes que eres parte de Divulga Latam. Entonces, simplemente las felicitaciones.
Y también muchas gracias a todos y a todos ustedes por habernos seguido esta noche. Palabras finales, Luchín. Muchísimas gracias a todo nuestro querido público. Seguimos haciendo esto por ustedes, por esa curiosidad que tenemos a través de la ciencia, de la educación con Divulga Latam y Docencia e Innovación, de llevar a ustedes temas que sabemos que les interesan, que nos interesa profundizar y simplemente seguir explorando. Así que muchísimas gracias, tengan una excelente noche y nos vemos en el siguiente live, que también tiene un tema súper interesante. Tenemos otras cosas que explorar, vida extraterrestre, nos vamos a ir a Marte también, alunizajes, bueno, en fin, tenemos muchas cosas interesantes para ustedes. Así que muchas gracias, una excelente noche, muchas gracias Gus por la invitación a mí, a Docencia e Innovación, y pues a seguir trabajando por la ciencia, por la educación y por todo aquello que sea conocimiento. Una excelente noche. Muchas gracias, Luchito. Igual, muchas gracias a todos y a todos ustedes. Les tengo un datito así súper rápido que contarles. Es que para el mes de marzo, en conmemoración del mes de la mujer, nuestro podcast lo va a hacer una mujer. Eso más quiero decirles. Ya próximamente les daremos más detallitos de quién se trata, pero vamos a tener un podcast por y para mujeres. ¿Sí? Entonces ahí que lo esperen. Tenemos una última felicitación de chicos. Gracias por compartir tanto conocimiento. Éxitos en su vida futura. Muchas gracias. Jess nos dice belleza. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado acá. Buenas noches. No se olviden, este en vivo también va a estar, lo vamos a subir al Spotify de Divulga Latam y también lo van a encontrar en YouTube. Esto los pueden ver y escuchar desde el día viernes, ¿sí? Viernes 1 de marzo. Muchas gracias a todos, a todas. Una buena noche. Gracias, Luchito. Gracias, nos vemos. Linda noche. Gracias, Cuídense, gracias a gracias. todos. Un gusto.